Hoy, como lo habíamos prometido en la anterior, vamos a hacer las fórmulas y a conocer las fórmulas de cómo liquidar una pensión en Colpensión. Hola, buenas, bienvenidos nuevamente a Seguridad Social Colombia y los videos que estamos realizando para hablar de pensiones. Una pensión de vejez. Parece complicado al principio, pero realmente no lo es tanto. Vamos a repasarlo, vamos a ver la fórmula que estableció la Ley 797 del 2003, en donde dice cómo se liquida una pensión. Entonces, lo primero que sabemos es que para liquidar una pensión, la pensión es igual a un promedio de salarios por un porcentaje, y eso nos da el valor de la pensión. Si, por ejemplo, el promedio es 2 millones y el porcentaje es 70%, entonces la pensión equivale o es igual a 1.400.000. Fíjense lo fácil que es. ¿Cuál es el punto que vamos a tratar? ¿Cómo se halla el promedio? El promedio se llama IBL, ingreso base de liquidación, y corresponde realmente a los últimos 10 años de pensión sobre los que se haya cotizado. ¿Eso qué quiere decir? Que tomamos el promedio ponderado de los últimos 10 años o el de toda la vida, el que más favorezca, y se trae todo a valor presente con el ingreso de cotización con el IPC, con la variación del IPC. Pero en general, si uno ha tenido un salario o un ingreso de base de cotización muy similar, podría hallar un promedio reciente para decir, ese es mi promedio. Digamos, un salario mínimo, 10 salarios mínimos, podrían ser esos dos ejemplos que vamos a realizar. ¿Qué dice la fórmula? Entonces la fórmula dice, R, como lo están viendo ya ustedes en el video, R es la tasa de reemplazo e IBL es el promedio de los últimos 10 años. La tasa de reemplazo es igual, esto lo establece así la fórmula en la ley, el 65.5% menos 0.5 por S. Esta fórmula parece compleja, pero no lo va a hacer. Entonces 65.5 menos 0.5 por S, donde S es el promedio de los últimos 10 años, el de toda la vida que más favorezca, llevado a salarios mínimos del momento en que se está calculando la pensión. Me explico. Si la pensión, el promedio ha sido el de un salario mínimo, pues ese es un salario mínimo, el IBL es un salario mínimo. Si en los últimos 10 años el promedio fueron 10 salarios mínimos, entonces son 10 salarios mínimos. Entonces veamos la parte inicial de la fórmula. Es decir, que cada arranca con las semanas mínimas, que son 1.300, recordemos, la edad 57 o 62 si es hombre, y arrancamos con 65.5 menos el 0,5% de 1. 0,5 de 1 es 0,5, 65.5 menos 0,5 es 65%. Eso quiere decir que para un salario es el 65% con las mínimas semanas. Pero como no hay pensión inferior al salario mínimo, sería el salario mínimo. Miremoslo sí con 10 salarios mínimos. Si es 10 salarios mínimos, el 65% de 0.5 menos 0.5 por 10 da 60.5. Entonces, ahora lo vamos a ver en una tablita resumido, y el 60.5% de 10 salarios mínimos corresponde a 5.311.000 pesos, que es lo que ustedes pueden comprobar con la calculadora esa de hacer el mercado. Si vamos a aumentar, acuérdese que la fórmula tiene otra parte que es el 1.5 por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300. Quiere decir que por cada paquete de 50 aumentamos en 1.5, solamente que eso tiene un límite hasta 15%, es decir, que solo podré sumar 50 paquetes, 10 paquetes de 50 para completar el 15%. Entonces, si nos vamos nosotros a la tabla, en esta tabla podemos hacer el resumen. Entonces nos vamos sobre esta tabla, es una tabla de porcentajes en salarios mínimos enteros, solamente que está para enteros, cuando ya uno lo calcula específicamente es con todos los decimales. Entonces nos vamos por el lado del 10 salarios mínimos, o por el primero que hicimos, un salario mínimo, a 1.300 semanas, nos da exactamente lo que habíamos hablado, que era el 65%. Pero si llegamos hacia abajo, miramos a 10 salarios mínimos,
en promedio y tengo las semanas mínimas, tengo el 60.5%, que corresponde a hacerle el valor de 5.311.000 pesos, que fue lo que acabamos de calcular. Pero supongamos que la persona tiene 10 paquetes adicionales de 50 semanas, es decir, 1.800 semanas, tiene la edad. Entonces, ¿cuál sería su pensión? Pues realmente sería, si nos vamos por esa fila, al final estamos llegando al 75.5%. ¿Y eso qué nos lleva? A que la persona ya no va a tener esa pensión de 5.311.000, sino 6.627.000 pesos. Entonces vamos a tener el valor de la pensión en función del porcentaje y del promedio de los últimos 10 años o del de toda la vida, el que más favorezca. Acuérdense de lo siguiente para terminar, que si hay un vacío en la historia laboral, es decir, no coticé por un par de años, eso no quiere decir que me van a computar cero, sino que se van a ir atrás un poco más hasta completarme o los 3.600 días, que son los últimos 10 años, o el de toda la vida, el que más favorezca. Entonces, en estos términos podemos ya liquidar nuestra pensión. Ustedes tendrán siempre esta tablita que les ayudará como una forma de lograr un indicio de cómo va a ser su pensión a futuro y de poderlo planear. No se olvide que Seguridad Social Colombia está con ustedes para apoyarlos en lo que se ofrezca en todo este tema de pensiones. Y hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos siempre. Rodrigo Castillo, Seguridad Social Colombia.